Bien, vamos a comenzar entonces. Primero que nada quiero saludarla, darles la bienvenida, agradecerles la invitación por participar en esta charla. El Centro de Apoyo a la Docencia es una unidad de la Facultad de Humanidades que tiene como principal rol fortalecer la reflexión de los académicos en torno a la docencia en educación superior. Para eso, una de las actividades que se realiza semestralmente es organizar ciclos de charlas, también conversatorios, en función de nuestra experiencia docente, y ahora ha cobrado relevancia justamente por la pandemia y por la migración forzada a la docencia remota. En esta ocasión vamos a participar de lo que llamamos una jornada de investigación del Centro de Apoyo a la Docencia, donde tenemos 3 exposiciones o 3 presentaciones. Una se llama El reto de enseñar comprensión de textos multimodales en pandemia, un desafío para los profesores del área del lenguaje, a cargo de Tricia Mardone, de CIAE, Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile, Paulina Daza, de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, y Raúl Yáñez, de la Universidad Autónoma de Chile. También tenemos desafíos para la enseñanza de la lectoescritura inicial en época de pandemia, a cargo de Joaquín Cuevas y de Tricia Mardones. Joaquín es tesista y Tricia Mardones es su profesora guía. Y tenemos la lectura entre bilingües maya-español de Hamlen Antonia García Zúñiga, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estamos entonces, le cedo la palabra a Tricia, Paulina, Raúl. Me parece que Raúl no había podido venir. Tricia, Paulina y Raúl, para que comiencen con su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Gracias por la invitación, primero que todo. Voy a compartir pantalla. ¿Me dicen ustedes si se ve? Sí, se ve. Yo a ustedes no los veo ahora, entonces ustedes cualquier cosa me avisan. Bien, voy a pantalla completa. Ahí sí. Bien, la presentación corresponde a una investigación de tesis, no de tesis, de una investigación postdoctoral que estoy haciendo en el CIAE y que invité a mi colega Paulina Daza y a mi colega Raúl Yáñez para que me acompañaran en esta investigación. Se denomina el reto de enseñar comprensión de textos multimodales en pandemia, un desafío para los profesores del área del lenguaje. Están en primera instancia del lenguaje, pero eso era en primera instancia cuando se iba a presentar en el Congreso, ya en el Congreso que realizó la universidad hace poco, La Serena, y estuve actualizando un poco la información, y acá lo que se va a presentar son datos actualizados porque ya hemos aplicado una encuesta online y tenemos mayores datos, así que no solamente están en la muestra los profesores del lenguaje, ¿ya? Antecedente del problema, bueno, dado el contexto internacional y nacional de pandemia en que nos vimos afectados y afectadas, los colegios tuvieron que cerrar sus puertas en primera instancia, suspendiendo las clases presenciales a todo nivel mundial. 186 países en abril del 2020 cerraron los establecimientos de educación parvularia, escolar y superior según la UNESCO. El 90% de los jóvenes y niños del mundo y niñas han visto afectado el proceso de enseñanza y aprendizaje por las medidas sanitarias. Y las suspensiones de clase ha producido rupturas educativas en los establecimientos por efectos de esta pandemia. Entonces, existe un contexto que no es solamente a nivel de Chile, sino que a nivel mundial, y que ha afectado justamente todo este proceso de aprendizaje y enseñanza. Dentro de esos aprendizajes que han sido afectados específicamente,
en el grupo de investigación lo que nos mueve, ¿cierto?, como objeto de estudio es ver la comprensión de los textos multimodales, ya desde una perspectiva de la didáctica de la lengua. Estamos como objeto de estudio mirando la comprensión de textos multimodales. Y como antecedentes tenemos que en Chile alcanza desde el área solo de la comprensión lectora, Chile alcanza un promedio general de 494 puntos en comprensión lectora, ubicándose bajo el promedio internacional. Se constata en esta evaluación que en Chile los estudiantes de altos recursos obtienen en promedio puntaje de 96 puntos más altos que los estudiantes de bajos recursos. ¿Esto qué significa? Significa automáticamente que se evidencia dentro del ámbito de la comprensión lectora, se evidencia una inequidad de aprendizajes. ¿Ya? En el 2018, el 29% de los alumnos de cuarto básico se encontraba en un nivel insuficiente de lectura. Esa proporción aumenta en los niveles superiores. Así, el 37% de los escolares de sexto básico y el 50% de los estudiantes de segundo medio se encuentran en este nivel. El escenario actual de pandemia podría reducir la escolaridad esperada de 12 años más o menos a 8,3 años de escolaridad efectiva. A ver, si antes de la pandemia ya tenemos un problema con la comprensión de lectura, ya que se evidencia una inequidad en el sistema escolar, diferencias, que aquí no están los datos específicos, pero hay diferencias con respecto justamente a los puntajes que entrega PISA, por ejemplo, y los resultados que entrega también CIMSE, evidencia una inequidad, evidencia que los estudiantes de colegios privados o particulares subvencionados obtienen mayores puntajes versus los estudiantes de colegios públicos. Entonces, existe una inequidad en el sistema con respecto a la comprensión lectora. Y si además colocamos otro elemento, ¿cierto?, que desfavorece este tipo de aprendizaje, estaría entonces el tiempo de la pandemia. En época de pandemia, tal como dices Mineduc, la escolaridad, si antes eran 12 años, ahora se reduce con todo este proceso que hubo de 2 años, de 8 años, 3 más o menos, de una escolaridad efectiva, es decir, que tiene que ver con la calidad del aprendizaje de nuestros estudiantes. En ese contexto, entonces, bueno, ¿qué pasa con los textos multimodales? Si entendemos que también en el contexto de pandemia, una de las formas en que todas las escuelas a nivel nacional y a nivel internacional, una de las herramientas que obtuvieron, ¿cierto?, para acercarse al aprendizaje, para llevar, entre comillas, la escuela a la casa, fue todas las herramientas tecnológicas, la enseñanza online y todas las herramientas tecnológicas. Y eso hace preguntarse también, bueno, ¿qué pasó con la enseñanza en cuanto a la comprensión de textos y en este caso los textos multimodales en época de pandemia? ¿Qué pasó con aquello? Los textos multimodales los entendemos como un sistema semiótico para producir significados, donde se presentan uno o más sistemas semióticos. Y sabemos, ¿cierto?, que las herramientas tecnológicas, como las páginas web, utilizan más de un sistema semiótico para producir significado. Por lo tanto, si en época de pandemia los profesores queríamos saber, bueno, si los profesores aumentaron entonces la estrategia de comprensión de textos multimodales, por ejemplo, no lo aumentaron, cómo lo trabajaban. En época de pandemia se acercan más al proceso educativo recursos multimediales y plataformas digitales, masificándose el uso de textos multimodales para la enseñanza. Por lo tanto, podría ser que existiera como supuesto de que los profesores se acercaron mucho más a este tipo de textos en época de pandemia. Una investigación que terminamos hace poco y que está en proceso de publicación en un artículo que hicimos el mismo grupo de investigadores, Mardones, Dasi y Yáñez 2021, que está en prensa, hicimos un análisis justamente de la presencia que tienen los textos multimodales en el currículum escolar chileno. Y como hallazgos, existe una escasa presencia de la comprensión de textos multimodales en el discurso del currículum formal de la educación primaria chilena en este caso. De 886 actividades que se revisaron, solo 16 actividades de primero a sexto básico correspondían a comprensión de textos multimodales.
Entonces ya tenemos como un primer encuentro, un hallazgo desde las políticas públicas. El currículum escolar no necesariamente, ¿cierto?, privilegia, y no necesariamente privilegiarlo, sino que cuánto es la presencia. Y su presencia es bastante pequeña, en porcentaje bastante pequeña. Y por eso también surge la pregunta, bueno, ¿cómo lo hicieron los profesores? ¿Se acercaron ellos en el currículum oculto, que finalmente sería el currículum que ellos aplican, ¿cierto?, a diario en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cuánto realmente están acercándose a lo que dice el currículum? Tal vez están ocupando más de lo que realmente lo recomienda el currículum en ese aspecto. Por lo tanto, surge como objetivo analizar el proceso didáctico dirigido hacia la comprensión de textos multimodales realizado por los profesores de lenguaje en contexto de pandemia, pero esto lo ampliamos no solamente a los profesores de lenguaje, sino que lo ampliamos a todo tipo de profesores a los que pudiéramos llegar. Por lo tanto, fuimos modificando en el camino también un poco los objetivos. En un principio también empezamos a hacer entrevistas y, y- y- y dado el contexto todavía que seguimos en contexto de pandemia, eh, acercarse también que los profesores ya están haciendo clases presenciales, en muchas escuelas todavía están usando el sistema híbrido, tanto la presencialidad como eh, la parte online, entonces sigue siendo engorroso en la entrevista a los profesores y profesoras y va a ser también un grupo más reducido y como que queríamos tener una mirada mucho más amplia, por lo tanto optamos por luego pues, construir un cuestionario ya de preguntas abiertas y preguntas cerradas. Por lo tanto, cambió la metodología, ¿cierto? Desde netamente un corte cualitativo, porque tenemos entrevistas, a aplicar este cuestionario y lo que vamos a mostrar ahora van a ser los resultados más o menos de este cuestionario. La metodología, por lo tanto, sería de corte mixto y tendríamos un muestreo por conveniencia porque se hizo este cuestionario online y se le fue mandando a todos los contactos que hemos tenido de profesor y profesora, de, no sé, a directores, directoras de colegios, que se les fue pidiendo que se lo... se les entregara, ¿cierto?, a los profesores que trabajan con ellos para que así aumentara el proceso de respuesta. De todas maneras ha sido complejo, ya, y hasta el minuto llevamos solamente 37 docentes que imparten clases de distintas asignaturas como informantes que han contestado la encuesta. Queremos seguir en el proceso de envío de esta encuesta para ver si podemos ampliar la muestra. Tenemos profesores de la región metropolitana, de la región del Biobío, región de los lagos. Ahora, ¿por qué enfocarnos no solamente en los profesores del área del lenguaje? Porque en la revisión curricular que hicimos y nos dimos cuenta que se debe trabajar mucho contextos multimodales, más no lo nombra el currículum de esta forma, y se debe trabajar en todas las áreas. O sea, por ejemplo, en un profesor, ya sea en básica o en educación media, que un profesor en el área de historia trabaje con un mapa, ya está trabajando con un texto multimodal. Por lo tanto, lo que también a nosotros nos mueve es preguntarnos, bueno, ¿cómo lo trabaja? ¿Ya? Eso es lo importante para nosotros, es darnos cuenta un poco de aquello. Voy entonces a compartir algunos de los resultados cualitativos y cuantitativos que tenemos. En lo cuantitativo, ¿qué tipo de textos multimodales presentados a continuación utilizaba como medio didáctico para enseñar su asignatura antes de la pandemia? Y aquí nos podemos dar cuenta que existen algunos tipos de textos, ¿cierto?, que privilegian uno más que sobre otro. Entonces, videoclip, por ejemplo, musicales, serían los que más se evidencian, 70,3. El afiche, muy nombrado el afiche. Libros escolares ilustrados, ya, por ejemplo, que esos tienen sobre 70%. 67% más o menos está la fotografía, tenemos la infografía y tenemos las páginas web y los esquemas.
Entonces las páginas web ya eran usados como recursos antes de la pandemia. No me cambia esto. ¿Qué tipo de textos multimodales presentados a continuación utilizaba como medio didáctico para enseñar su asignatura durante la pandemia? Durante la pandemia, acá si ustedes se dan, los videoclips siguen siendo privilegiados en cierto aspecto, los documentales digitales, la fotografía sigue siendo también un tipo de recurso textual relevante, y las páginas web, ¿ya? La infografía también. Es decir, como que en este caso podríamos darnos cuenta que lo que privilegiaba antes de la pandemia se siguió privilegiando después de la pandemia, si ustedes se dan cuenta. Aquí tenemos algunos resultados de la parte cualitativa y que los informantes señalan un aumento de textos multimodales en pandemia. Antes de la pandemia utilizaba mayoritariamente los libros de clases y libros álbum, pero después en pandemia los libros se utilizaban los utilizaban los estudiantes en casa, y en las clases online trabajábamos con audiolibros, también infografía, afiches y páginas web. Siempre trabajo con los libros de clases y con guías. Utilizo el PPT donde muestro los textos. Para hacer las clases en línea se trabajaba con páginas web donde los estudiantes buscaban información. En otros momentos veíamos documentales, se veía mucho video. Entonces, si ustedes se dan cuenta, podemos contrastar lo que dicen en general versus lo que dicen en particular los profesores y las profesoras. ¿Cuál de los siguientes tipos de textos multimodales presentados a continuación utiliza frecuentemente como insumos para promover la escritura en la enseñanza de su asignatura? Y acá, nuevamente, se privilegia la infografía. Acá aparece el cómics. Y los libros ilustrados, aquí justamente sube este número y se corrobora con lo que lo dijeron los profesores en la entrevista, ¿cierto? Los libros ilustrados. Uso del texto multimodal como herramienta para la competencia escrita. Dice un informante, yo les doy de actividad a los estudiantes construcciones de afiches, infografías, cómics. Explico la estructura de lo que deben hacer. Poco trabajo la imagen, me enfoqué en el texto escrito. Más uso este tipo de textos para la escritura creativa. A los estudiantes les gusta mucho trabajar escribiendo cómics y afiches. ¿Ya? Entonces aquí tenemos tipos de textos multimodales como herramientas para la competencia escrita. Serían privilegiados en este caso los afiches, infografías, los cómics. Se repitan mucho el cómic y el afiche. Y acá dice qué tipos de textos multimodales presentados a continuación son más utilizados como insumos para actividades de lectura en la enseñanza de su asignatura. Entonces acá si ustedes se dan cuenta que lo que más en general dicen los profesores que utilizan como insumos son los libros ilustrados. Y eso se condice, se relaciona justamente con lo que dice un profesor o profesora, ¿cierto? De que antes de la pandemia también usaba bastante los libros ilustrados en las entrevistas. ¿Discusiones, Paulina? Hola, buenas tardes. Sí, uno de los elementos que nosotros hemos podido determinar tanto en las bases curriculares de enseñanza básica como de enseñanza media están asociadas con la insistencia en el trabajo con textos monomodales. Voy a leer primero las que tenemos. Comprensión lectora destinada predominantemente a la comprensión de textos monomodales o unimodales, textos que poseen un solo sistema semiótico para crear significado, siendo el sistema semiótico el escrito el que prevalece. Esto podría explicarse producto de la noción del proceso de la lectura ligada solamente a textos escritos. Y los textos multimodales aumentaron con la pandemia en su uso didáctico. Siguiendo a Lorca, él considera que en la actualidad los estudiantes conviven con textos audiovisuales. Con respecto a lo que ocurre en el currículum escolar, lo primero que podemos decir es que la noción de multimodalidad en los textos en enseñanza básica no aparece como tal.
aparecen recursos, productos multimodales, pero no la noción de multimodalidad. En este sentido, los productos multimodales muchas veces se confunde el producto con el soporte, es decir, se espera el uso de ciertas, el uso del computador, el uso del teléfono celular, el uso de tablet, el uso de otros elementos, el uso de TIC de manera genérica, y poco de qué realmente es lo que un docente puede realizar con el producto multimodal en sí mismo. Desde esta perspectiva también ocurre otro problema, que es de la manera en que están presentes en las bases curriculares. Los textos multimodales se piensan como una introducción hacia la lectura de textos escritos de manera verbal y un complemento para ello, y no hay análisis detallado de una imagen, por ejemplo, ya sea esta estática o en movimiento. Y esto ocurría antes de la pandemia y durante la pandemia. El uso de los productos existe. El análisis de ellos para mejorar la comprensión lectora y hacerla más completa y más compleja sigue siendo deficitaria, tanto en la enseñanza básica como en la enseñanza media. Y esto además es de manera amplia, no se trata solo de las asignaturas de lengua y literatura o de lenguaje. El otro problema que hemos identificado es que los docentes no tienen claridad sobre lo que es un texto multimodal. Lo utilizan mucho, pero no tienen una definición clara, y por lo mismo está este déficit en cuanto a el análisis de este tipo de producto, porque son simplemente un material complementario. Un material complementario que sirvió mucho durante la pandemia, pero que definitivamente está asociado al soporte en que el estudiante puede transmitir información. Entonces, esos momentos en que los profesores le pidan a los estudiantes que graben un video no tiene que ver con el producto multimodal y el cómo realizan el video, sino que el contenido de la asignatura. ¿Qué fue lo que expuso? ¿Cómo lo expuso? En cuanto a contenido disciplinar, pero hay muy poco de análisis con respecto a la presentación de esta imagen. Bueno, y esto se contradice un poco con esta idea de que los estudiantes conviven constantemente con lo audiovisual, porque pareciera que se asume que esta convivencia les hace saber cómo manejar el soporte y el producto, que funciona de alguna manera igual que un texto escrito. No basta con que sepan leer, que lo vean y lo puedan decodificar. Tienen pocas posibilidades de poder hacer lecturas críticas sobre imágenes, de poder hacer lecturas críticas incluso sobre audio, si pensamos en los distintos niveles semióticos. ¿Cristian? Sí, bueno, tal como decía Paulina, entonces la problemática en sí está dada por una revisión que hicimos anteriormente, ¿cierto?, del currículum, dándonos cuenta que la evidencia se presenta que escasamente el currículum nacional tiende al trabajo con textos multimodales. Y por otra parte, es bueno que realmente está realizando el profesorado, ¿cierto?, en el aula, cómo trabaja el tratamiento de este tipo de textos, entendiendo también que estamos en un contexto también especial donde todas las herramientas digitales están en auge, que nuestros estudiantes son nativos digitales, y eso implica también de que están en acceso con tipos de textos multimodales a diario. Por lo tanto, bueno, ¿cómo acercamos, cierto, a nuestros estudiantes al tipo de lectura, a la comprensión de este tipo de textos? Y que es muy relevante para nosotros, entendiendo también de que ya tenemos, cierto, a nivel nacional, estudios que nos señalan que existen los problemas de comprensión en sí, ¿cierto? Con textos lineales. Bueno, ¿qué pasa entonces con los... Ya se cumplió el tiempo para que vaya cerrando, Muchas por favor. gracias. Sí, muchas gracias. Dejo de presentar.
Ok, entonces, ya terminó, ¿cierto? Ok. Bien, pues muchas gracias por la presentación. Dejamos ahora la palabra al equipo de Joaquín Cuevas y Tricia Mardones con la presentación Desafíos para la enseñanza de la lectoescritura inicial en época de pandemia. Pueden comenzar. De inmediato. Tengo que compartir pantalla, un segundo. Compartir. ¿Se ve? Sí, se ve. Perfecto. Bien. El tema en cuestión, como nos decías recién, era desafíos en la enseñanza de la lectoescritura inicial por parte de educadores diferenciales en tiempos de pandemia. Bueno, mi nombre es Joaquín Cuevas Esfeir, soy tesista de Pedagogía en Educación Diferencial con especialidad en problemas de aprendizaje, y mi profesora guía es la doctora Tricia Mardones Nichi. Presentamos desde la Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación. Y bueno, de antemano, muchísimas gracias por esta invitación. Bien. Voy a... Ahí sí. Bien. Con respecto a los antecedentes, cabe destacar, al igual que en la investigación anterior, que esta investigación se enmarca en este contexto de pandemia, en el contexto del virus SARS-CoV-2, que ha cambiado la situación escolar a nivel nacional e internacional, tanto el año 2020 como el 2021, hasta lo que llevamos hoy en día. Bien, en los últimos años, a nivel global, se ha visto un panorama bastante complejo debido a esta pandemia. Este hecho ha alterado la normalidad a nivel general, afectando todos los sectores de la vida cotidiana, y la educación no ha sido la excepción. Bien, se han visto afectadas las clases regulares y más específicamente, para esta investigación, la enseñanza de la lectoescritura inicial. Bien, es aquí donde se presentan muchos desafíos con respecto a tener que enseñar a través de modalidad online, bien, la lectoescritura inicial, que es parte importante de los retos. Bien, con respecto a la adquisición de la lectoescritura inicial, se comprende el aprendizaje de un conjunto de habilidades, conocimientos o actitudes que inciden en el dominio progresivo de la lectura y de la escritura. Permite inscribir a los niños y niñas en el mundo de la cultura, dotándolos de herramientas de participación en ella, y les permite relacionarse con el mundo que los rodea de una nueva forma, consigo mismos y con otros, y permitiéndoles adquirir, transmitir y preservar información. Satisface múltiples necesidades, cubriendo distintos aspectos de los educandos. Es una herramienta crucial para la comunicación y expresión de diferentes aristas de los sujetos. Pese a la promoción de la alfabetización para todos desde los organismos internacionales, a escala mundial, al menos 773 millones de jóvenes y adultos aún no saben leer ni escribir, y 250 millones de niños no consiguen adquirir las capacidades básicas de cálculo y lectoescritura. Con respecto al panorama nacional, según nos indica el Plan Leo I del Mineduc, las principales problemáticas a nivel nacional se encuentran en lectura. La evidencia nos muestra, según el CIMSE, que más o menos allá en segundo básico, los estudiantes, o sea, más de un 60% de los estudiantes, perdón, no logra alcanzar los niveles de aprendizajes adecuados para la lectura. Según la prueba CIMSE, aplicada en 2018 a cuarto básico, se evidenció que en todo el territorio nacional solo un 10,7% de los estudiantes, de las escuelas, perdón, consiguen alcanzar la categoría de desempeño alta. Y un 39,75% alcanza la categoría de desempeño media. Eso quiere decir que, bueno, claro, solamente un 49 aproximadamente
de las escuelas alcanza, 49%, perdón, alcanza una categoría aceptable. El asunto es que dentro de estos datos solamente se encuentran las escuelas que han podido ser medidas. Hay muchas escuelas que se considera que tienen datos insuficientes, entonces quedan fuera de la cifra. Bien, estos datos pueden resultar alarmantes, más aún se debe considerar el hecho de que durante el año 2020 la normalidad del aula se vio alterada debido al panorama de pandemia, teniendo que suspender las clases presenciales y pasando a una modalidad online en todo el territorio nacional. Y con esto debió aplicarse un plan de priorización curricular con el propósito de responder a los problemas emergentes que ha implicado la paralización de las clases presenciales y la reducción de semanas lectivas. Con respecto a la pregunta de investigación, esta sería, ¿cómo es la experiencia en educación a distancia de pedagogos en educación diferencial en el proceso de enseñanza de la lectoescritura inicial en niños de primero básico en contexto de pandemia en la región metropolitana? El objetivo general vendría a ser comprender los desafíos presentes en la educación a distancia vividos por pedagogos en educación diferencial en el proceso de la enseñanza de la lectoescritura inicial en niños de primero básico en contextos de pandemia en la región metropolitana. Con respecto a la metodología, esta investigación se enmarca dentro de un paradigma interpretativo y una metodología cualitativa. El corpus fue analizado mediante el análisis de contenido cualitativo y se aplicaron entrevistas semiestructuradas vía online, o sea, a través de videollamada, que resguardaron los consentimientos informados de los informantes. En estas entrevistas participaron 9 docentes que ejercen como educadoras diferenciales en primero básico en colegios de la región metropolitana. En esta investigación, en el caso, todas las participantes fueron de sexo femenino. Con respecto a los resultados, tenemos el objetivo específico número 1, que sería establecer los desafíos relacionados con las herramientas tecnológicas y todos los subsecuentes, en la cual se encuentran diversas categorías de análisis, plataformas inapropiadas para la educación o poco amigables con el usuario, baja alfabetización digital docente, necesidad de proceso de familiarización con las herramientas tecnológicas, falta de apoyo tecnológico por parte del establecimiento, mala conexión de internet, tanto de los profesores como de los estudiantes, falta de recursos tecnológicos en las familias, baja alfabetización digital en las familias, dificultades coordinando tiempos laborales y personales al trabajar desde casa, proceso impersonal, es notoria la falta de interacción directa y dificultades en la adaptación del material. Dentro de todas estas categorías, ahora veremos 3 en particular. Con respecto a la falta de apoyo tecnológico por parte del establecimiento, tenemos 2 testimonios destacados. El primero sería: no me entregaron recursos, cada docente usaba su computador. Yo justo el mes antes me había comprado un computador, un notebook, así que me sirvió mucho más adelante. El siguiente testimonio es: todo salía del bolsillo de los profesores, me refiero al Wi-Fi, planes de teléfono. Entonces, ahí fue un tanto complejo, y cada uno se tuvo que ir actualizando. Y lo otro es que también hubo que invertir en la tecnología, aros de luz, soportes para el celular, entre otras cosas. Con respecto a la mala conexión de internet, bueno, con respecto a este asunto, la gran mayoría de los profesores nos indican que todos los recursos que tuvieron que desembolsar fueron de parte de ellos durante todo el año 2020. En algunos casos particulares, a partir del 2021, o a finales del 2020, desde septiembre en adelante, los establecimientos empezaron a entregar recursos desde, por decirlo así, cambiando el nombre del bono de movilización por bono de acceso a Internet, siendo montos desde 10.000 hasta 50.000 pesos para financiar telefonía, Internet, luz, etcétera, etcétera. Los gastos que más o menos señalan los profesores circundan entre insumos mensuales por trabajar desde casa hasta inversiones, como señala el segundo testimonio, como aros de luz, soportes para el teléfono, entre otras cosas, superan los 50.000 pesos con facilidad, llegando hasta incluso los 100.000 pesos, sillas de computador completamente, más apropiadas para poder hacer clases en línea, entre otras cosas, buenas cámaras web,
el gasto fue mucho y el apoyo por parte del establecimiento fue casi nulo la mayor parte del tiempo. Con respecto a la mala conexión de Internet, aquí hay un testimonio que dice: la principal barrera es el Internet. Por ejemplo, a veces tiende, en especial en los niños, a ser muy inestable. Entonces no puedes mostrar todos los recursos que te gustaría utilizar, porque muchas veces el Internet, no solo tuyo, sino que el de los estudiantes, no aguanta. En este caso, en particular, la profesora hace referencia a que muchas veces no puede mostrar videos o presentaciones o juegos interactivos que se encuentran en Internet, porque si los presenta, los estudiantes inmediatamente se desconectan, y no por voluntad propia, sino que porque la calidad de la señal no acompaña. Bien, esto igual es una dificultad, una barrera señalada por varias entrevistadas. Con respecto a las plataformas inapropiadas para la educación o poco amigables con los usuarios, el primer testimonio nos dice que para mí, como docente, lo encontré enredado. Yo tengo hermanos pequeños que también se meten a estas plataformas y también les costó un montón a ellos entenderlas, a los propios padres. Sobre todo cuando tienen un bajo capital cultural, les cuesta mucho. Esa es mi opinión. Para mí no son tan amigables. Otro testimonio nos dice: es una plataforma poco inclusiva en su totalidad. Si un niño no sabía leer, era una plataforma que le choca al entrar, porque es pura letra, puro apoyo y muy poco apoyo visual. Estas profesoras destacaron que muchas de las plataformas que se utilizaban, por ejemplo en el caso de Classroom, era muy poco intuitiva, era muy difícil de utilizar para los apoderados en un comienzo, y costó que los estudiantes y los apoderados, especialmente los apoderados, porque son niños pequeños, pudieran navegar por estas aplicaciones. En el siguiente caso, el segundo testimonio, nos hace referencia a plataformas concretas que son como plataformas lúdicas o plataformas interactivas, las cuales en su gran mayoría funcionan al modo de competencia, lo cual lo encuentra esta profesora en particular, considera esta y todas las plataformas similares poco apropiadas para la educación en primero básico, porque no es la idea que termine la clase y que los estudiantes vean que un estudiante en particular obtuvo 85% y otro estudiante obtuvo un 15, un 20, lo cual desmotiva incluso a la lectura y hace que los estudiantes vayan generando frustraciones y vayan generando ciertos bloqueos. Con respecto al objetivo específico número 2, que sería describir los desafíos referentes a las estrategias de enseñanza-aprendizaje, tenemos desafíos para la planificación, donde están los intereses de los niños y el aprendizaje significativo, reforzar conciencia fonológica, desafíos para la planificación, necesidades específicas del contexto del estudiantado, perdón, metodología silábica versus metodología global, dificultades encontrando y adaptando material para modalidad online, intento de mantener las mismas estrategias desde el aula regular por parte de los profesores de aula regular, no por las profesoras diferenciales, dificultades para adecuar las metodologías habituales a modalidad online, mismas estrategias pero modificadas al contexto, y adaptación de material de lo concreto a lo audiovisual. Aquí vamos a abordar dos categorías en particular, que serían los desafíos para la planificación. El primer testimonio. Mi primer pensamiento cuando comienzo a planificar es: ¿cómo puedo hacer que ellos aprendan? No, ¿cómo puedo enseñar yo esto? En segundo lugar, pienso en sus características, en sus gustos, en sus necesidades educativas, y también pienso en su internet. El segundo testimonio nos dice: se partía desde las necesidades del estudiante, ya sea de cualquier estudiante, también las ventajas que podía tener en cuanto a su acceso familiar, en su entorno familiar, también las fortalezas y debilidades, estilos de aprendizaje. Cuando uno es permanente, ya vas viendo el grado de dificultad. Permanente se refiere a necesidades educativas especiales permanentes. Lo que le gusta. Uno tiene que ir trabajando en esos aspectos. Bien, en este caso, la planificación fue vista ya no solo por parte de las educadoras diferenciales para los estudiantes que pertenecen al PIE, al Programa de Integración Escolar, sino que fue vista para la clase completa. Las profesoras ya en este contexto de pandemia debieron trabajar a la par con las profesoras de aula regular, dentro de lo que se les permitía, y
pensar en las características no solamente de los estudiantes en particular, sino que del grupo, y a la vez de los estudiantes en particular. Bien, en el momento de poder hacer los apoyos, en muchos casos se hicieron talleres de reforzamiento lector. Ahí es donde se veían ya los apoyos particulares, las características singulares. Pero el apoyo de las educadoras diferenciales se realizó a nivel curso, en casi todos los casos. Con respecto a mismas estrategias, pero modificadas al contexto, aquí el primer testimonio nos dice: yo siento que son las mismas. Yo soy hiperventilada, soy súper histriónica. Te decía, me gusta aprender a través de eso, del juego, que los niños, los padres, lo pasen bien, y siempre ha sido así. Y creo que no, que al contrario, o sea, tuve otra faceta porque ahora empecé a grabar videos que antes no lo hacía. El segundo testimonio nos dice: sí, básicamente es la misma idea, pero modificada al contexto de pandemia, al contexto online. Hay algunas cosas que funcionan, hay algunas cosas que uno sabe que se va a la segura. Bien. En este caso, las profesoras, en el primer caso la profesora tenía la costumbre de realizar intervenciones artísticas, principalmente interpretaciones, actuar cuentos, llegar disfrazada, caracterizada, y así motivar a los niños a la lectura, llegar con un libro y ella caracterizar al personaje principal. Y en este caso, ya no podía hacer eso en la sala, pero lo seguía haciendo desde casa. Seguía conectándose caracterizada del personaje para el cuento, y no solamente eso, sino que se grababa a sí misma. Ella misma declaró que los estudiantes le empezaron a decir la tía youtuber, porque subía los videos a YouTube, además de enviar las cápsulas, porque algunos no podían abrir las cápsulas, pero sí se podían conectar a YouTube. Entonces, en este caso son las mismas estrategias, pero modificadas al contexto en línea en particular. Con el segundo caso nos habla de que hay estrategias que siempre funcionan, tanto en aula como por internet, que es el caso, por ejemplo, de los audiolibros, en este caso. Bien, y otros tantos. Con respecto al objetivo específico 3, que es caracterizar los desafíos evaluativos, tenemos carencia de métodos evaluativos fidedignos por intervencionismo de los padres, proceso de aprendizaje incompleto, sobreprotección parental versus poco compromiso, dificultades en las evaluaciones de seguimiento y sobrecarga laboral y personal por contexto de pandemia, y repercusiones en los procesos evaluativos. Bien, estas 5 categorías a mí me parecen bastante interesantes y bastante importantes, aunque veremos 2 en particular, pero señalando un segundo ya, 2 en particular que me parecen significativas. Esto de sobreprotección parental versus poco compromiso se refiere a que teníamos 2 aristas. Teníamos padres que estaban tan encima de los estudiantes que ellos no podían responder por sí mismos. O incluso, como hay una cita, que es, mamá, si ya sé, déjame. Y por otro lado tienes a los estudiantes que están completamente solos en casa, niños de primero básico, que tienen que no solamente tienen que preocuparse de que ellos se tienen que conectar, sino que tienen que preocuparse de que su hermanito pequeño de kinder también se conecte. ¿Ya? Y no solamente eso, sino que tampoco los padres están ahí haciendo un seguimiento, acompañándolos en la lectura, incentivándolos a leer cuentos, leyéndoles un cuento en la noche, nada. Entonces tenemos esas 2 aristas. Por el lado de la carencia de métodos educativos poco fidedignos, por intervencionismo de los padres, se refiere a esto mismo de los padres encima de los estudiantes, en donde no se sabe si un mensaje... Bien. En donde no se sabe si los padres están o no... si están o no respondiendo la prueba, o sea, no saben si el que está respondiendo es el estudiante o el papá. Con respecto a la sobrecarga laboral, bueno, eso a grosso modo, los profesores en general decían no poder realizar un seguimiento, no poder realizar evaluaciones como quisieran haberlo realizado, porque el realizar las clases en línea representaba una sobrecarga laboral importante, y no solamente laboral, sino que tenía un
cruce entre lo laboral, lo personal y lo familiar, porque todo estaba en el mismo espacio, todo estaba en el mismo espacio físico y ocupaba los mismos tiempos, ¿bien? Y eso generaba mucha dificultad. Con respecto al proceso de aprendizaje incompleto, los profesores indican que ellos pueden evidenciar que los estudiantes no adquirieron la lectoescritura inicial como es debido. Adquirieron solo parte de ella, la mayoría alcanzando un nivel silábico, unos pocos alcanzando teniendo la capacidad de formar oraciones, pero eran los menos. ¿Bien? Aquí aparece, la profesora indica que partió teniendo 20 niños repartidos en 2 talleres y al final quedaron 10 niños en los talleres de apoyo lector. O sea, solo 10 niños egresaron. Bien. Con respecto a las reflexiones, bueno, es una situación bastante compleja. El contexto de pandemia ha cambiado completamente la rutina. El hecho de trabajar desde casa para los profesores ha sido un desafío. Poder coordinar sus vidas familiares, personales, laborales, domésticas también, porque las cosas, los aspectos domésticos también quedan en esta batalla del tiempo. ¿Bien? Profesoras que indicaban en las entrevistas que en ocasiones alcanzaban a cocinar el almuerzo a las 7 de la tarde, por la misma sobrecarga laboral, de pasar de clase en clase, en clase, en clase, y no tener tiempo para incluso hacer su propia vida. Y esto mismo es lo que genera la dificultad para poder realizar evaluaciones incluso, para poder evaluar las evaluaciones que se aplican, para poder calificarlas, perdón. Entonces todo esto nos genera ciertas reflexiones que dicen es necesario mantener en un contexto en línea las mismas cargas horarias, es necesario entregar todo en forma de videollamada en la misma jornada escolar completa. Se pueden hacer adaptaciones, se pueden hacer, no sé, una jornada más pequeña con envíos de cápsulas, etcétera, etcétera. Las opiniones de la mayoría de los profesores es que sí, se podría hacer una modificación, y estas modificaciones no solo mantenerse para el tiempo de pandemia, sino que también llevarse más allá y poder ser aplicadas post pandemia, e incluso se llegan a cuestionar la necesidad de la jornada escolar completa. Bien, eso. Muchas gracias por su atención y muy buenas tardes. Vale, Joaquín, muchas gracias. Las preguntas las vamos a dejar para al final, cuando ya se hayan completado las 3 presentaciones, ¿ya? Ok, vamos entonces ahora a la tercera y última presentación a cargo de Hamlet Antonia García Zúñiga, la lectura entre bilingües maya-español. Tienes la palabra, Hamlet. Hamlet Antonio, perdón. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de presentar mi trabajo frente a ustedes. Y buenas tardes desde México. Voy a compartir mi pantalla. Yo no me voy a referir al contexto de pandemia, que de por sí es bastante interesante, como lo han presentado en el caso de Chile. No dista mucho de lo que ocurre aquí en México. Yo me voy a concentrar en lo que es una de las etapas de la lectura entre personas que hablan la lengua maya de Yucatán, y el español. ¿Cómo es que consigo concebir este problema? Primero, reconociendo que existe un proceso lector que abarca 3 fases, aunque no necesariamente consecutivas. La primera fase estaría representada por la alfabetización, que es el proceso con el cual iniciamos todas y todos a leer. Este es uno de los aspectos que tiene mayor estudios en el ámbito de la lectura. Le seguiría el de la comprensión lectora, es decir, si una evaluación de qué es lo que estamos leyendo, qué es lo que estamos
entendiendo. Sin embargo, yo reconozco que hay una etapa intermedia entre la alfabetización y la comprensión lectora, ¿sí? A la cual le llamo desarrollo lector. Sobre esta etapa de desarrollo lector, son pocos los estudios que se encuentran en la literatura especializada. Básicamente, este desarrollo lector consiste en conocer qué es lo que opina, pero también aprende y valora una persona sobre lo que es la lectura y también sobre la forma en la que está leyendo en el momento de hacerlo. También destacar que sobre el tema del desarrollo lector, a pesar de que son pocas las investigaciones, básicamente todas se concentran en el ámbito del monolingüismo, sin referir en algún estudio a los bilingües. Esto pareciera ser porque se piensa que cuando se aprende a leer una lengua simplemente es transferir prácticamente todo, desde los gustos, las técnicas y los recursos empleados a la lectura de la otra lengua, ¿sí? Voy a presentar una investigación que más bien sugiere todo lo contrario, que no se trata únicamente de una transferencia de conocimientos, habilidades y actitudes. El objetivo que me planteo es examinar la forma en la que incide en la lectura de un texto académico, pero también un texto narrativo, el bilingüismo de 9 estudiantes pertenecientes al nivel superior que hablan maya y español. Aquí les presento un esquema de lo que yo considero que es una definición de cada una de las fases que les comentaba al principio. En el caso de la alfabetización, solamente voy a citar algunas, lo veo como un proceso externo, es decir, alguien nos enseña a leer. En el caso de la comprensión lectura, justamente también es alguien que nos somete a una prueba de qué es lo que estamos comprendiendo al momento de leer. Sin embargo, el desarrollo lector es un proceso interno. Es la persona la que decide si va a continuar con la lectura como un proceso de integración académico y personal o de plano lo va a dejar en algún nivel digamos, de implementación. La alfabetización es un proceso puntual, es decir, no se sabe leer y en algún momento se aprende a leer. La comprensión lectora también es puntual y se basa en instrumentos, es decir, en algún momento nos evalúan nuestra lectura. En cambio, el desarrollo lector es un proceso que no tiene fin. Podemos continuar aprendiendo a leer, ¿sí? Entonces son una serie de características las que proporciono que definirían cada una de estas 3 fases, que es la base del planteamiento que les vengo a sugerir. El estudio está sustentado en un estudio de caso. Se estudia el caso de la licenciatura en Lingüística y Cultura Maya de la Universidad de Oriente, ubicada en el oriente del estado mexicano de Yucatán. Para que ubiquen, es a 1 hora y media de lo que sería la Riviera Maya, que es seguramente lo más conocido de México fuera del país. Es una muestra cualitativa conformada por 9 estudiantes seleccionados de manera aleatoria de un conjunto de 48 estudiantes. Se determina cuál es el tipo de bilingüismo que tienen estos estudiantes mediante diferentes pruebas de frecuencia de uso de las lenguas, las intenciones comunicativas con cada una de las lenguas, el momento y el lugar de aprendizaje de las 2 lenguas, del maya y el español, y también un conjunto de interacciones y supuestos respecto a reacciones comunicativas. La recolección de los datos se fundamentó en un cuestionario que tiene que ver con la concepción y el valor de la lectura, la frecuencia lectora, actividades previas y posteriores a la lectura, los recursos y estrategias empleados al momento en el que se lee y también la autopercepción que se puede tener como lector o lectora. Y también mediante un ejercicio de reacción frente a textos, es decir, yo les proporcionaba textos en las 2 lenguas y veía su reacción y también les hacía algunas preguntas referentes a la reacción que tenían, ¿sí? Y también los datos se recolectaron a través de una verbalización de lo que se iba comprendiendo mientras se leía. Cada estudiante dispuso de un tiempo de 10 minutos para intentar leer lo más posible del material, que en todos los casos rebasaba las 2000 palabras. Tenía un texto académico en maya, un texto académico en español, un texto narrativo en maya y un texto narrativo en español, y cada uno de estos textos superaba las 2000 palabras. Los rasgos particulares a partir de los cuales hay que entender el bilingüismo del cual estamos hablando. Primero decir que no es un bilingüismo
para nada semejante al que podemos seleccionar en algún momento de nuestra vida personal o académica, es decir, no sería un bilingüismo similar al que tendríamos con el caso del inglés y el español, posiblemente también con el inglés y el alemán, el inglés italiano, el inglés y el francés, que tal vez son las lenguas más conocidas en nuestras sociedades. Se trata más bien de un bilingüismo no elegido, un bilingüismo impuesto, es decir, la persona que habla maya tiene que hablar español, obligatoriamente. No hay ninguna elección, no se le permite elegir alguna otra lengua. Esta elección vendrá de manera posterior. Es un bilingüismo social que es asimétrico. Se ve, se escucha todo el tiempo más el español que el maya, ¿sí? Es un bilingüismo no reconocido. Este problema lo tenemos, por ejemplo, con estudiantes de nivel universitario. Cuando se nos pide validar un bilingüismo en términos académicos, nos piden que tengamos conocimiento de nuestra lengua materna y también de la lengua que pretendemos validar. Por ejemplo, el caso del inglés. En el caso de hablantes bilingües maya-español, en realidad lo que se está validando es una tercera lengua. Conocimiento de su lengua materna, el maya, conocimiento de la lengua funcional en México, que sería el español, y el conocimiento de la lengua que se está queriendo validar, inglés, francés, español, italiano, perdón, italiano, en fin, alguna lengua extranjera. Es un bilingüismo, por desgracia, transitorio, es decir, se aprende español para dejar de hablar maya, ¿sí? Se tiene bastantes estudios que nos hablan de esa transición, que en el momento de que una persona que habla una lengua indígena en México, al momento que aprende español, pasa a transitar hacia una vida que para la siguiente generación, sus hijos o sus familiares más cercanos ya no hablen la lengua maya, posiblemente la escuchen, la entiendan, pero ya no tengan el dominio oral. Entonces, en algún momento, el maya se va a dejar de hablar por esta condición de bilingüismo transitorio. Los estudios, todos los estudios, desde los básicos hasta los superiores, se realizan en español y la alfabetización es en español, es decir, no se considera la lengua maya en ninguno de estos momentos. Se tiene escasa exposición a la lectura en maya, hay una discriminación lingüística y también social hacia las personas que hablan una lengua indígena en México, y hay una brecha educativa y social bastante importante entre las personas que pertenecen a una comunidad indígena mexicana. Entonces podemos ver que es un bilingüismo con unas características muy, muy particulares que sin duda la diferencian de otro tipo de bilingüismo. La premisa de la cual parto es una cita que voy a leer. Universalizar concepciones sobre la lectura basadas en el acto de codificación, que sería la alfabetización, y comprensión, que sería la comprensión-lectura, implica reducirla a un solo aspecto y soslayar su complejidad, pues al sustraerla de las condiciones subjetivas, culturales, sociales e históricas contenidas en las representaciones y prácticas sociales de la lectura de los diversos objetos escritos, no se favorece el análisis cabal que fundamente y explique el fenómeno. Yo parto de esta premisa y es justamente lo que intento subsanar con la interpretación del desarrollo lector. Rápidamente, algunos conceptos fundamentales para entender la propuesta. La propuesta se sustenta en la antropología cognitiva porque trata de ligar justamente estas condiciones sociales con condiciones de una práctica cognitiva, como lo puede ser la lectura, ¿sí? También entender que el lector lo que fundamentalmente hace es trasladar el texto a un conjunto de creencias sobre el papel que juega y que debe jugar como lector o como lectora en la misma lectura. ¿Sí? Cuestiones que tienen que ver con la teoría con la cual sustento el estudio, que es la de los modelos epistémicos de lectura. Se manejan tres conceptos claves: la identidad lectora, la epistemología del texto y el lector llamado experto. En cuanto a la identidad como lector, vemos que esta se forma a partir de mitos, valores y concepciones que se tienen sobre la lectura. La identidad lectora, junto con las creencias y actitudes lingüísticas que se tienen acerca de los textos y la lectura misma, así como el contexto social de cada lectura, integra lo que se llama epistemología del texto. Lo que la identidad lectora y la epistemología del texto revelan es que leer es construir.
no simplemente es decodificar. La lectura es un ejercicio para elaborar un significado textual. El lector responsable se entiende a partir de que es imposible anticipar que cada lector va a asumir su comportamiento o la responsabilidad frente a un texto. Es decir, leemos por prisas o por alguna situación muy concreta, búsqueda de información, por ejemplo. Y a partir de estos tres elementos o tres conceptos claves, Roy Brunin, en 1996, sugieren que hay tres tipos de modelos epistémicos de lectura: el de translación, el de transmisión y el transaccional. ¿Sí? Estas son algunas de las características de cada uno de estos modelos. Básicamente, bueno, voy a señalar solamente algunas de estas. En el modelo epistémico de traslación, lo que se tiene es que se repiten segmentos de palabras del texto. En cambio, en el modelo de transmisión, los comentarios empiezan con el autor dice o algún equivalente. En el caso del modelo transaccional, son comentarios acerca del estilo. Lo que podemos ver es que, en términos generales, el modelo de traslación se concreta en el texto. En todo momento es el texto dice, ¿sí? Se busca un significado único del texto. No puede haber ninguna interpretación, ni del autor ni del lector. En el caso del modelo de transmisión, lo que se tiene es que hay parafraseos de segmento del texto, pero se le da relevancia al autor. Ya no importa el texto y el texto empieza a cobrar un sentido en sí. Y en el modelo transaccional, en términos generales, les repito, hay un alejamiento de lo que es el texto como objeto, de lo que es el autor como ejecutante de una idea, y todo se concentra en la experiencia y en el conocimiento de quien lee. ¿Sí? Es una incorporación más efectiva de lo que se lee a las vivencias y conocimientos de la persona. Las categorías que estoy manejando como base del análisis son las de reconocer diferentes tipos de bilingüismo sustentados en la competencia lingüística, en el momento de aprendizaje, en el contexto de uso y también en la eficacia comunicativa. La etapa escolar la divido en tres. La etapa inicial corresponde a los primeros 3 cuatrimestres de la licenciatura, la etapa intermedia a los siguientes 3 cuatrimestres y la etapa final en los últimos 3 cuatrimestres. Esto tiene sentido porque en la etapa final es donde se esperaría que el estudiantado tenga mayor contacto con la lectura, no solamente en términos de frecuencia y cantidad, sino también de calidad, porque es el momento en el que el estudiantado está por efectuar algún trabajo para la titulación. Puede ser una monografía, algún informe de prácticas profesionales, una tesis o una tesina. ¿Sí? Entonces se espera que en este momento el estudiantado tenga mayor contacto con la lectura. Y las clases de texto son como los que ya les referí, un texto narrativo en cada una de las dos lenguas y también un texto académico y un texto narrativo en cada una de las dos lenguas. Rápidamente, alguna información respecto al grupo de estudiantes, que fueron 5 hombres y 4 mujeres. 4 de estos estudiantes están en el nivel final o en la etapa final del periodo universitario. 2 se encuentran en el inicial y 3 en el periodo intermedio. Esta distribución sirve para lo que se quiere plantear en el estudio, puesto que tenemos 4 estudiantes que están en la elaboración de un proyecto de investigación para titulación. El modelo asignado para este grupo de estudiantes coincide y es el más básico, es el elemental, el de traslación, el que se centra en comprender únicamente el texto y olvidarse de quien escribe el texto y también olvidarse del conocimiento, la práctica y las vivencias personales. ¿Sí? No hay ninguna diferencia ni por género, ni por edad, ni tampoco por etapa en la cual se encuentran en sus estudios. Esto es bastante llamativo porque hay otro tipo de estudios en donde se ve que hay una mayor complejidad en el modelo epistémico asignado. Lo que podemos ver respecto al tipo de texto y su relación con el modelo asignado es que en el caso de los textos narrativos, tanto en español como en maya, se manejan de manera distinta y también los textos académicos, tanto en español como en maya, se manejan de manera distinta. En el caso de los textos narrativos en español, estos se asocian a una actividad. Se les da el texto y las personas dijeron, lo reviso, revisaré el índice, revisaré el resumen, el abstract, revisaré las conclusiones.
pero no hay otra finalidad, ¿sí? Solamente hay una actividad. En cambio, los textos académicos en la misma lengua se refiere siempre a una finalidad muy concreta. En el caso de la lengua maya no hay una distinción entre textos, lo importante es la lengua, porque en ambas situaciones, en ambos tipos de texto, la lectura es inmediata. Respecto a la etapa escolar y al modelo asignado, que repito es el de traslación, se ve que la asignación del modelo es similar, pero la manera en que este modelo funciona no es homogénea, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que en la etapa intermedia de los estudios universitarios empiezan a emerger opiniones y algunas cuantas acciones que están más relacionadas con el modelo de transmisión, es decir, el que se centra en quien escribe el texto y se aleja del texto como objeto. Esto es muy importante, primero, porque se ve una progresión de modelos, del modelo de traslación al modelo de transmisión. Se pudiera esperar que más adelante haya un modelo transaccional. Pero también es importante porque nos revela que los modelos no son por naturaleza puros. El tipo de bilingüismo también incide de manera significativa en el desarrollo lector de los estudiantes que analicé. No voy a tener en esto porque veo que se me va a agotar el tiempo, pero vemos que hay una agrupación entre tipos de bilingüismo, ¿sí? Lo que sería un bilingüismo, por ejemplo, pasivo, tiende a asociarse con un bilingüismo muy particular, lo que ocurre en otros casos de manera muy diferente. Lo que podemos ver en términos generales es que hay 4 tipos de manifestaciones respecto al tipo de bilingüismo. El estudio permitió ver que hay una relación entre pensamientos y acciones referentes a la lectura. Y la idea del modelo es tener, por un lado, una coherencia óptima respecto a esta relación entre pensamientos y lectura, pero también respecto a una estructura que se revela. Podrán ver en verde, están fundamentalmente las acciones que tienen que ver con la lectura, y estas acciones constituyen el núcleo de la estructura del modelo. En cambio, en color naranja, o bueno, algo similar a color naranja, podrán ver 2 extremos que tienen que ver con pensamientos. Entonces, las diferencias entre los modelos se ven fundamentalmente en los extremos de esta estructura. El modelo que yo estoy presentando es algo similar a esto. ¿Qué quiere decir este esquema? Básicamente quiere decir que los pensamientos que se desprenden de la identidad lectora y la epistemología del texto tienen que ver únicamente con la etapa escolar. En cambio, las acciones, no los pensamientos, que tienen que ver con la identidad lectora y con la epistemología del texto, tienen que ver con la clase de texto y no con la etapa escolar. Entonces vemos que es un modelo que a partir de la estructura sugiere una posible representación en términos esquemáticos, y comparando con lo que ocurre con modelos epistémicos de lectura entre monolingües, vemos cómo se representa este esquema. La diferencia radica en la forma en la que se interpreta uno de los extremos de la estructura del modelo. Por un lado, tenemos que entre monolingües, la concepción de la lectura, el valor de la lectura, la frecuencia de la lectura, la construcción del lector y la estrategia de preparación es homogénea. En cambio, entre bilingües, únicamente la concepción de la lectura, el valor de la lectura y la frecuencia de la lectura presentan esta homogeneidad. Y es muy diferente entre bilingües y monolingües la construcción del lector y la estrategia de preparación. Con base en esto podemos concluir que existen procedimientos y propósitos de lectura diferenciados entre bilingües. Con esto es posible postular que la lectura, entendida en su desarrollo, es decir, en los juicios que se tienen sobre ella y las actividades con las que se realiza, no es una simple transferencia de conocimientos y hábitos. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias, Andrés, por tu presentación. Ahora que han finalizado las 3 presentaciones, vamos a dar la palabra para que puedan hacer preguntas, consultas, comentarios. Así que, por favor, con toda confianza, abrimos la conversación.
¿Mm? Paulina, Parto yo, ¿algo? sí. Ya, gracias, Ujú. Mauri. Tengo una pregunta primero para Tricia y Paulina. Me gustaría saber si ustedes, ¿cómo definieron operacionalmente el concepto de texto multimodal para poder identificarlos? O sea, si establecieron una definición, perdón, para decir esto sí es, esto no es. Me gustaría saber eso. Paulina, tuyo. Contesto yo. Bueno, primero que todo entendemos el texto multimodal como todo texto que comparte dos sistemas semióticos, ¿cierto? Para crear significado. Y como nosotros hicimos anteriormente una revisión curricular, empezamos a mirar todos los tipos de textos multimodales que responden a esta definición y los buscamos desde los planes y programas, miramos las bases curriculares, los planes y programas, ¿cierto? Y hicimos todo un listado más o menos de cuáles son el vocabulario que utilizan. Entonces, eso fue el listado más o menos que le pusimos a los profesores, entendiendo que cuando estábamos en las entrevistas, si uno le habla de textos multimodales, inclusive a profesores que son del área de educación básica, por ejemplo, ¿y qué son los textos multimodales? O sea, hay un desconocimiento con la parte técnica. Los usan, pero no los manejan con ese tipo de nomenclatura. Y los profesores también que se entrevistaron, que no son del área del lenguaje y comunicación, profesor, por ejemplo, un profesor de biología, tampoco manejaba el concepto, pero sí se manejaba perfectamente en nombrar todo tipo de textos que él entendía que eran textos como visuales, que trabajaba en línea, por ejemplo. Entonces tuvimos que adecuar después las preguntas para que todos los profesores y profesoras pudieran entender el concepto, no necesariamente, o sea, qué es lo que queríamos que nos respondieran sin manejar 100% qué es lo que era un texto multimodal. Por eso comenzamos primero con las preguntas de alternativas, como para que visualizaran en su cabeza cuáles serían los textos más o menos que ellos utilizan, para después preguntarles en el cuestionario las preguntas más de cómo trabajan este tipo de textos. Entonces, más o menos eso fue como el criterio. Ay, perdón, ahora puedo hablar, es que no sé qué le había hecho al micrófono. Sí, y con respecto a nuestra perspectiva del texto multimodal, tiene que ver fundamentalmente con las propuestas que han hecho Dominique Mangi y Carmeluz Maturana, que trabajan bastante con el contexto escolar, entonces tienen definiciones muy claras con respecto a cómo proponer análisis en la escuela, por ejemplo, de libro álbum o de videos también. De hecho, es muy importante para este tipo de investigaciones, por ejemplo, el trabajo que hizo Carmeluz Maturana con el análisis de los textos escolares, pensando en las metafunciones, en las 3 metafunciones que se debería trabajar en el contexto escolar, probablemente no con los nombres tan técnicos, pero sí para poder llevar a cabo un análisis un poco más profundo que permita a los estudiantes ser críticos sobre lo que están mirando y no sobre lo que están leyendo solo verbalmente. Súper, muchas gracias. ¿Y puedo hacerle una pregunta a Joaquín también, aprovechando el turno, Mauri? Sí. Sí, claro. Joaquín, en realidad tengo 2 preguntas, pero lo primero, claro, todos tus resultados que me parecen súper interesantes, pero me parece que afectan al proceso educativo en general, ¿no? No son, Sí. o sea, no son exclusivos de la lectoescritura. Entonces, ¿tienes algún resultado que te haya llamado la atención, que sea particular de la lectoescritura, cómo se ve afectada por esta enseñanza a través de la pantalla? Y la segunda, si alguna de estas profesoras que tú entrevistaste encontró algún aspecto positivo de trabajar la lectoescritura de forma online, porque yo me hubiera imaginado que a lo mejor alguien destacara positivamente el tema de los juegos, que tú decías que no, que al contrario, De hecho, era negativo. Sí, no es que fuera negativo. Voy a responder esa primero. Gracias. De hecho, muchas profesoras dijeron que les encantaba en cierta forma esto de poder
ahora, por ejemplo, en clases lo único que podían hacer era, por ejemplo, agarrar un lápiz y dibujar en la pizarra un círculo gigante y hacer, por ejemplo, no sé, un reloj. Y jugar o hacer una ruleta con los plumones en la pizarra. Y tener que ingeniárselas para girar la ruleta, entre comillas. ¿Ya? O ponerle un scotch y hacerla girar a la mala, no sé cómo fuese. Ahora podían hacer la ruleta en una página de recursos digitales para hacer ruletas para clases online. Entonces, mencionaron mucho eso. No solo eso, sino que el hecho de, una profesora ha mencionado su experiencia particular, porque ella tomó un muñeco, un peluche de su bebé, un muñeco de felpa, para nuestro expositor extranjero, y lo iba paseando con fondos de Zoom, iba haciendo cápsulas con fondos de Zoom de diferentes partes del mundo, y este muñeco iba viajando y contando experiencias, iban teniendo actividades, y ella decía, esto jamás lo podría haber hecho en una clase regular. O sea, si no fuese por los recursos digitales no hubiera podido hacer esto. Pero por otro lado teníamos otras profesoras que estaban, que lo consideraban terrible. O sea, teníamos los dos aristas. Teníamos profesoras que estaban muy felices y otras que decían, esto no funciona porque no hay internet. La mayoría de los casos de las profesoras que tenían mayores dificultades para poder hacer esto, que tenían peor opinión del proceso, eran profesoras que trabajaban en escuelas de alta vulnerabilidad. O sea, con IDEs de 80% hacia arriba. ¿Ya? Muchas incluso IDEs de 90% o más. Entonces, las profesoras que tenían, que daban clases en escuelas con IDEs de 30% o menos, eran las que estaban más felices. Igual uno ahí entiende y puede hacer un análisis de que efectivamente, cuando los estudiantes tienen conexión a internet, tienen una buena calidad de conexión a internet además, pueden hacer y utilizar todos los recursos tecnológicos que quieran utilizar en la clase en línea. ¿Bien? Por otro lado, la otra pregunta, perdón, ¿me la podrías repetir? Perdona. La otra pregunta te decía que me parecía que tus resultados, claro, dan un poco el panorama del proceso de enseñanza-aprendizaje en general, ¿no? Hay muchas cosas, que el problema de internet, que el tema de los recursos y qué sé yo. Entonces, te preguntaba si tenías algún resultado como específico de lectoescritura que te haya llamado la atención, como particularmente en ese tema. Me llamó mucho la atención la falta de, o sea, era muy curioso ver, no era falta de dominio de metodologías y estrategias de aprendizaje de la lectoescritura, sino que era falta de comprensión de lo que es, o sea, de poder decirle a un profesor, ¿cuáles fueron las metodologías que utilizó? Me respondían una cantidad variopinta de respuestas, pero de metodologías no hablaban, y yo tenía que recurrir a decirle, bueno, y usted utilizó, claro, ahí como la entrevista era semiestructurada, podía empezar a mencionar y metodología más global, más silábica, y empezar a nombrar metodologías, y ahí llegaban a tener un entendimiento de lo que ellas efectivamente sí hacían. O sea, es una falta mucho de desconocimiento a un nivel teórico de qué es lo que están haciendo. Lo hacen, lo aplican, saben hacerlo, no saben cómo se llama. Muchas veces. Y otro asunto importante, o sea, te refieres, aquí, bueno, en general esto tiene que ver con las experiencias de los docentes. Entonces, específico con lectoescritura inicial, el hecho de que señalaban que durante pandemia, o sea, un caso que decía que ella era educadora diferencial. Los años anteriores, ella tenía muchos años trabajando como educadora diferencial, los años anteriores había tenido, por ejemplo, si entraban 15 estudiantes al taller de reforzamiento lector, al final de primero básico, 14, 13 o 15 egresaban del taller lector sabiendo leer y escribir. Por lo menos pudiendo hilar oraciones cortas, ¿ya? En contexto de pandemia, no. Tanto el año 2020 y como mencionaban algunas, decían, las entrevistas fueron realizadas entre mayo y agosto del año 2021. Muchas de las profesoras decían, tengo muchos estudiantes que no creo que vayan a egresar este año tampoco. O sea, hubieron estudiantes que pasaron de primero a segundo sin saber nada más que hilar sílabas. Y
lo siento. Ahí dice. Ahí hay otra Para pregunta. Joaquín, dice Omar, dice para Joaquín, a mí me sorprendió la falta de alfabetización digital de los estudiantes. Uno siempre cree que los más jóvenes sabían usar muy bien los computadores, pero pareciera que no para aprender. ¿Cuál es su visión al respecto? Bien, el asunto ahí, voy a terminar con la pregunta de Paulina. Bien, entonces, precisamente era eso. Entonces los estudiantes como que no egresan mucho. O sea, están teniendo esto de que entran al programa de apoyo lector y no están logrando terminar. O sea, avanzan, pero no lo suficiente. Y eso es un problema igual importante del contexto de pandemia. Con respecto a la otra pregunta, sí, las profesoras diferenciales mencionaban que ahora, con los estudiantes de sexto básico en adelante, efectivamente hay un mayor nivel de alfabetización digital. Bien, o sea, los estudiantes de sexto básico en adelante sí logran manejar los recursos, pero de todas formas, a pesar de ello, saben manejarlos para otras cosas. O sea, yo creo que, no sé, quienes tengan hermanos o quienes tengan hijos van a decir que, claro, el niño, su hijo, su hermano, no tiene ningún problema para tomar el teléfono y conectarse a un videojuego a jugar a los disparos, pero al momento de tomar el mismo teléfono para conectarse a las clases en línea tiene serios problemas. ¿Por qué? Porque aquí hablamos de plataformas diferentes, ¿bien? Las plataformas no están diseñadas de una forma intuitiva muchas veces, y eso es lo que señalaban muchas profesoras. Las plataformas, al momento de ser abiertas y hacer, al momento en que se enfrentan estos estudiantes con las plataformas, no es tan fácil como cuando ves encuentras un videojuego en el teléfono o en el computador y tienes un botón del tamaño de un cuarto de la pantalla que dice jugar. Creo que es difícil perderse. Entonces, en el caso de las plataformas tecnológicas para la enseñanza, buscan estar organizadas de una forma eficiente, pero esta eficiencia es poco intuitiva. Tenemos botones muy pequeños. O sea, por ejemplo, Classroom tiene un botón de tareas pendientes que es miniatúrico y que se encuentra dentro de otra sección. Entonces, es difícil navegar por ellas. ¿Bien? Y en el caso de la alfabetización inicial, o sea, la alfabetización digital en alfabetización inicial, tenemos el caso de que en muchos de los estudiantes todavía no están leyendo. O sea, se enfrentan claramente, el niño de primero básico o incluso en kinder toma el teléfono de la mamá, abre YouTube y encuentra videos de Peppa Pig en coreano y los ve igual. Porque no está leyendo, él está viendo las ilustraciones, está interactuando con el multimedia. ¿Bien? Cuando son así de pequeños, es importante para que, por decirlo así como tenemos que mediar en la alfabetización de la lectoescritura inicial como padres, como profesores, en los estudiantes pequeños, también tenemos que mediar en la alfabetización digital. Eso es súper importante, porque los estudiantes, claro, se manejan por ser nativos digitales en cierto punto, pero hay ciertos códigos, hay ciertas formas que tienen que ver de una forma más, por decirlo así, docta, de manejar estas redes, de manejar estos recursos. Y eso es lo que hay que enseñar. Ok, gracias. ¿Más preguntas? Yo le quería preguntar a Hamlet, uno ve en algunos casos, por ejemplo en España, de comunidades específicas de ciertas lenguas, una resistencia casi histórica a perderla. En Chile también la comunidad mapuche tiene una resistencia muy fuerte, ¿cierto? Y una identidad con su lengua. ¿Por qué crees tú que pasa esto, que se va perdiendo a la medida que aprenden español, van perdiendo en términos más bien ya de identidad, de valoración del grupo, ¿no? Del grupo de referencia, de la comunidad de referencia? Hay una desvalorización de su comunidad de pertenencia. No hay una organización que le dé identidad a la comunidad. Yo te pregunto, no porque sea experto en el tema, solo que me llama la atención que se vaya produciendo esta pérdida o sea, que no se vea como un valor el hablar las dos lenguas y que no se haga un esfuerzo por mantener ambas, ¿no? ¿Se entendió mi pregunta? ¿Me Claro, expliqué claro, bien? claro. Ya.
Sí, pues bueno, se pueden trazar diferencias y semejanzas tanto, por ejemplo, lo que pudiera ser el ámbito del llamado Estado español, también con lo que ocurre con Chile. Yo presento un caso aislado que, bueno, es más que representativo, indicador de lo que sucede en México. Y presento justamente el caso de tal vez la lengua con mayor número de hablantes, mayor homogeneidad lingüística entre los lugares donde se habla. Se habla en un espacio muy, muy amplio en toda la península de Yucatán, incluso rebasando la frontera. Por ejemplo, también se habla en Belice. Y es la lengua que en términos históricos seguramente es más conocida en el mundo de lo que pudiera ser México y tal vez también América. Estamos hablando de la lengua de la civilización maya, ¿sí? De la constructora de, por ejemplo, el castillo de Chichén Itzá, ¿no? Una de las maravillas, bueno, sí, nombrada maravillas del mundo moderno. Entonces, sí es la lengua de una comunidad lingüística bastante importante, con cerca de 859,000 personas que hablan la lengua, sin una diferencia dialectal importante. Se continúa transmitiendo en las familias, aunque esto sí va cambiando. La lengua que tiene más estudios en términos lingüísticos, la lengua que tiene mayor número de personas que escriben en la lengua, digamos, de manera profesional, hay poetas en la lengua. Entonces, sí es el caso, digamos, emblemático de México en este sentido, que sí se podría compartir con la comunidad que habla la lengua mapudungún. Pero también es innegable que en México hay una discriminación hacia todo tipo de comunidad lingüística. Sí, son 364 variedades lingüísticas indígenas que tenemos en México, que si hacemos un estudio lingüístico especializado, veremos que nos da como resultado unas 220 lenguas indígenas en el país. Unas con más hablantes, unas con menos hablantes. Pero lo cierto es que cada una está en una tendencia a la poca valoración en la sociedad y también una tendencia a la pérdida. En el caso de la lengua maya, muy lejos está esto de suceder, porque estamos hablando de 859,000 personas que hablan la lengua, pero en el caso de otras comunidades lingüísticas, pues esto es inmediato, ¿no? El caso del ayapaneco, 2 hablantes, el caso del quiligua, 3 hablantes, el caso del mochó, 15 hablantes, el caso del tuzanteco, 5 hablantes, y cosas por el estilo. Entonces, pareciera que es un rasgo muy de la sociedad mexicana, a una resistencia a valorar las lenguas indígenas, pero también el bilingüismo que hay en las personas que hablan estas lenguas. Gracias. Tricia. Gracias, quiero hacerle una consulta a Hamlet, que me interesa mucho su tema, y te felicito por tu investigación. Específicamente, me llama la atención cómo los informantes con los que tú trabajaste en tu investigación lograron la alfabetización en maya. El maya para ellos yo entiendo que va a ser su lengua materna y que el español sería su segunda lengua, ¿cierto? Llegan a la universidad, por lo tanto se maneja, están alfabetizados, porque la escuela netamente alfabetiza en español, pero ¿en qué minuto ellos pudieron ser alfabetizados, ¿cierto? En maya, desde su casa, la escuela. ¿Cómo llega esa alfabetización también de lectura en maya? Es bastante difícil porque no existe un área específica para la alfabetización en la lengua. Es cierto, aprenden a leer en español y muchas veces la forma en la que aprenden el español no es para nada la más idónea. Conozco casos, aunque no es el tema de investigación, pero sí es material que he recopilado en las investigaciones, de que las personas ingresan a la escuela hablando maya y no existe ningún método especial para enseñar el español como segunda lengua. Y aprenden el español simplemente estando, conviviendo con la lengua y también prohibiéndoles el uso de su lengua en el ámbito escolar. Entonces, la primera regla es, en la escuela no se habla la lengua maya, como también puede ocurrir en otras regiones de México. Y lo segundo es, recuerdo el caso de una persona
que me comentó que se quedó impresionado porque en algún momento el maestro dijo algo, él lo entendió porque no hablaba español y sus compañeros salieron del salón y regresaron media hora después. Lo que estaba ocurriendo es que el maestro había dado autorización para salir al descanso, pero como esta persona no conocía el español, no entendía qué es lo que estaba pasando. Entonces, la enseñanza, no quiero decir que en todos los casos, pero en muchos lugares, sigue siendo únicamente a través del contacto con la lengua. Y la alfabetización en la lengua es muy similar. Entonces, en muchos casos, según lo que recopilé, se empezó a tener contacto con textos escritos en maya, de los cuales no se tenía conocimiento, en la misma universidad. ¿Y cómo descifrar eso? Bueno, si en español veo una bolita con un palito, es una A. Voy a intuir que es lo mismo en maya, pero esa A la pronuncio igual, más abierta, más cerrada, más posterior a la lengua, no sé. Y sobre todo porque la lengua maya, como sucede en muchos casos, pues tiene sonidos que no corresponden a los de español. Entonces ven una CH seguida de un apóstrofo, y esto como lo leo, ¿no? Y es el caso de una implosiva, ¿no? O el caso de una X, ¿cómo leo la X? Entonces es lo mismo, a partir del contacto y el interés. Y justamente yo creo que el interés y el compromiso con la lengua maya puede ser uno de los factores que desencadene un pensamiento que no sea propio del modelo al cual están asignados, sino sea justamente de lo que comenté, que no hay esta coherencia entre pensamiento y acción. Y es en este extremo que marcaba de la estructura de los modelos epistémicos donde se da esta variación. Puede ser justamente la condición social con predominancia en el español que influya en esta toma de conciencia y también toma de determinación. Gracias. Muchas gracias. Yo quería hacer una pregunta un poco más general para quien se anime a responderla. Después de la experiencia con la pandemia y con la migración a esta modalidad remota que obviamente ha impuesto un montón de desafíos que en parte se han podido resolver y en parte han dejado otra serie de interrogantes. ¿Qué creen ustedes que una vez que se restablezca la presencialidad, más o menos, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes que es lo que va a quedar? ¿Qué podemos rescatar o cómo va a cambiar? ¿Cuál va a ser como el impacto que esta pandemia va a tener sobre las prácticas pedagógicas, sobre las prácticas docentes en general, en el plazo mediano, digamos? No tiene mucho que ver con lo que ustedes han presentado en términos directos, pero es una pregunta que desde el CAT estamos interesados en analizar, en reflexionar, ¿no? ¿Qué va a quedar finalmente, ¿no? ¿Cómo nos ha impactado esta pandemia en nuestras propias prácticas docentes? Y claramente se dice, ¿no? que esto va a traer un cambio, ¿no? Pero ¿para dónde va más o menos ese cambio? ¿No? ¿Qué de lo que hemos aprendido lo remoto puede haber llegado para quedarse? Les dejo por si alguien se anima a responder o a especular algo ahí junto con Especulo yo, Mauricio. Beatriz. Genial. Mi intuición, todavía no he hablado mucho con colegas que hacen clase en colegios, pero hay elementos que sí les interesó bastante a los profesores y profesoras, que eran recursos, a mí también me decían en las entrevistas del juego, cosas lúdicas, buscaban mucho lo lúdico, ¿ya? Porque además, como que, sobre todo si se trabajaba con niños más pequeños, ¿cierto? Lo lúdico era como un punto como esencial, porque se entendía o entendían los profesores y las profesoras que estar frente a la pantalla necesitaban tener mucho, parece, más atención que cuando se está en una sala de clase, que tal vez el profesor siente que logra tener la atención del estudiantado, aunque sean 40, pero en la pantalla no. Sentían que no tenían tal vez la atención de todos los pequeños y sobre todo si son niños más pequeños, que la atención de los minutos eran, ahí se notaba mucho lo reducido. Entonces necesitaban buscar los elementos lúdicos y que tal vez, como también nombraba Joaquín, claro,
Si la profesora se vestía, se disfrazaba, utilizaba libros álbum en la sala de clase, ¿cierto? O usaba un elemento mucho más performático dentro de la sala, tenía el espacio y eso tal vez le complicaba más y tenía que buscar la estrategia. Yo creo que van a tener que aprender a dialogar ciertos elementos. Ya hay colegios en sí que toda la información pasa muchas veces por las plataformas digitales. Entonces, el PPT, que se les manda el PPT a los estudiantes, pero la experiencia desde la perspectiva de los estudiantes sería interesante remirarlo ahora. Porque, por ejemplo, tengo una hija de 15 años y su experiencia es que ella prefiere la clase presencial. Porque, claro, todo con el PPT. En cambio, si ella tiene una duda, puede ir al donde el profesor personalmente, el profesor va a buscar una forma, una estrategia distinta de explicar in situ ahí, que no va a ser frente al PPT. Es como que a veces nos falta la pizarra, ciertos profesores, nos falta como explicar con un círculo o algo, que lo podemos hacer en la pizarra, o lo podemos hacer un papel, un cuaderno, para dar una explicación. Con un PPT digital, como que, ¿dónde tengo mi pizarra para hacerlo? Yo creo que por ahí pasa, o sea, habría que entrar, no he leído investigaciones con respecto a la experiencia de los aprendizajes desde la perspectiva del estudiante. Claro, porque también es más difícil llegar a ellos, con los consentimientos informados y todo eso. Pero también sería importante ver qué pasaron ellos, cómo lo vieron, cómo lo vivenciaron. Estar todo el día frente al computador de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, muchas veces algunos. O en el caso de los chiquititos que tenían que mandarle a los profesores, a los estudiantes cápsulas y en qué minuto el niño veía la cápsula, porque si no estaba la mamá trabajaba todo el día, llegaba en la noche y con suerte a la rápida ve la cápsula o haz la tarea o haz la guía. Entonces también es complejo, es súper complejo. Bueno, el ministerio ya está tomando todos los resguardos de que hay que entrar a nivelar. Vamos a ver cómo están esos aprendizajes. Sí, Bueno. Gracias, está genial. Paulina había pedido la palabra, después parece que Joaquín. Sí. Sí, yo creo que en cuanto al uso de la tecnología, tanto los profesores como los estudiantes tuvimos que hacer esfuerzos por manejarla de diferentes maneras. Como decían hace un rato, ya no se trata solo de tener los elementos tecnológicos para jugar o para entretenerse, porque pasaron a hacer otra cosa, y de hecho eso también ha hecho, o sea, hizo en algún momento que los niños estuvieran todo el tiempo conectados, pero también que ahora quieren hacer alguna otra cosa que no sea estar haciendo la tarea en el computador o en el teléfono. Pero me parece a mí que uno de los problemas mayores que se van a presentar en el futuro va a tener que ver con las competencias comunicativas, porque es muy difícil hablar con los estudiantes. O sea, si nos pasaba a nivel universitario que todo lo que tenía que ver con exposiciones donde nosotros podíamos hacerles sugerencias sobre cómo se comunicaban, ahora es imposible, porque o los vemos en un video o los vemos con la cámara apagada y solo los escuchamos. Lo mismo pasaba en el sistema escolar. Y lo otro, que los más chiquititos, por ejemplo, yo creo que va a haber un cambio incluso en la forma de la escritura manual, porque los niños más chicos, el asunto del apresto escolar, yo sé de profesoras de educación básica que les entregaban a los papás un set con, no sé, el lapicito amarrado en el cuaderno para que los niños aprendieran el apresto, pero ya daba lo mismo si la letra era redonda, si era de una forma, si estaba deforme, porque es lo que se pudo hacer. Entonces yo creo que van a haber una serie de cambios que ya no vamos a... porque ¿qué les vamos a decir en el futuro si está mal? Es lo que hay y ya no tiene un arreglo en el camino o en el futuro, yo creo. Mira, interesante, no lo había pensado ahí en ese punto. Joaquín. Sí, en ese aspecto son varias cosas. O sea, como decía recién Paulina, con respecto a lo del apresto escolar, las mismas profesoras en las entrevistas respondían precisamente esta diferencia entre lo presencial y lo no presencial, en que no podían estar ahí junto al niño, no podían mediar el aprendizaje, no podían, como decían muchas profesoras, no puedo estar junto a él y tomarle la manito para mostrarle cómo se escribe la A, que es redonda, que tiene una colita al final. Entonces, todas esas cosas no están, pero también surge, por otro lado, el planteamiento de
Estamos en el año 2022, el próximo año. La tecnología avanza cada vez más. La escritura a mano es cada vez menor. ¿Es necesario? Y eso es lo que muchas profesoras se planteaban. Se planteaban, ¿no será tal vez un indicio de transicionar a ya no tanto a lo... O sea, claro, es importante tener las habilidades motrices para poder escribir a mano si no tienes un recurso tecnológico como un teléfono o un computador a mano. Pero no va a ser la norma. No está siendo la norma actualmente. Hoy en día nadie escribe un artículo a mano. Entonces, en el mundo, por decirlo de alguna forma, como decían muchas profesoras, en el mundo adulto la escritura a mano no se usa. En el día a día, sus papás escriben por teléfono, por WhatsApp, no escriben cartas a mano. Entonces, esto de cuestionarse, claro, por un lado, no puedo estar ahí mediando la escritura manuscrita, pero el contraste de, ¿es relevante a estas alturas de la sociedad actual la escritura manuscrita? No como una respuesta, sino que como un interrogante. Ahora, también está el hecho de, la profesora Tricia, se me fue un punto que mencionó al final, que quería ahondar en él. ¿Profesora? No sé si se acuerda lo último que mencionó, que iba a ahondar en eso y se me fue. No sé, Joaquín, del trabajo que tienen los profesores hoy en día y qué es lo que tomaban escribir en lo lúdico. No sé La qué opinión de los estudiantes, lo importante es contar con la opinión de también. los Sí. estudiantes y de profundizar Claro, ya me acordé, lo de las opiniones de los estudiantes, sí, era eso. Muchos estudiantes, por ejemplo, una profesora en las entrevistas decía que su hija pequeña le había dicho, mamá, por favor, ya no quiero más pantallas. Ya estaba exhausta, ya no quería nada más, y de hecho ni siquiera quería ver monitos, no quería jugar en el computador, no quería nada, porque ya había pasado desde las 8 de la mañana hasta las 8 o 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde en el computador por las clases. Después ya lo único que quería era hacer cualquier otra cosa, mamá, ya no quiero más pantallas. Y más aún a medida iba pasando el año. Los estudiantes igual les complica eso y se vio en las experiencias de los profesores lo indicaban. Por otro lado, con respecto al cambio de la modalidad, muchas profesoras en las entrevistas también señalaron eso, señalaron que tal vez es momento de, muchas decían, dejar la jornada escolar completa. La pandemia nos enseñó que hay 1000 formas de poder enseñar, que perfectamente pueden haber, que las clases presenciales según todas son importantísimas. Y es importante volver a clases presenciales después de la pandemia, pero a pesar de ello, estar desde las 8 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde es cuestionable ya. Los niños y los estudiantes en general podrían estar media jornada y la otra media jornada, ya sea si es un grupo en la mañana y otro grupo en la tarde, cuando no están atendiendo a clases presenciales, pueden estar recibiendo actividades por Classroom, cápsulas educativas y diferentes materiales digitales, que ya se ha demostrado que sí pueden generar aprendizaje. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, como señaló la investigación de la profesora Tricia y la profesora Paulina, con los textos multimodales que siempre se han utilizado ahora en pandemia, tuvieron también un mayor impacto. O sea, los estudiantes aprendieron a través de videos en YouTube, aprendieron a través de audiolibros, y todo eso fue visto en clases en línea, no fue visto en aula. Puede ser abordado de todas formas. Súper interesante tus comentarios, Joaquín. Estamos llegando, o sea, estamos pasados a la hora de término, ya, solo que ha estado muy interesante la conversación, nos hemos entretenido. Si alguien quiere dar una última opinión, algún comentario, reflexión, que ahí está la palabra, y con ese último comentario estaríamos dando por finalizada nuestra muy interesante jornada. Ok, entonces no tenemos más comentarios. Yo quiero agradecerle al nombre del Centro de Apoyo a la Docencia
por su buena disposición, por esta interesante jornada. Ha sido muy, muy beneficiosa. También conocerlo, ha sido muy grato. Así que sin más, pues, muchas gracias. Quedamos en contacto igual. Cuando tengamos el video de esta actividad se los vamos a hacer llegar. ¿Ya? Se pasaron. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias, Mauricio, por la oportunidad y la invitación. Saludos a todos Vale. y todas. Gracias. Muchas Chao. gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Bueno, Hasta luego. chao, Chao, chao. chao.